Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la ciencia de la astrología judaica, la conexión astral. En los audios anteriores hemos hablado de cómo pueden conjugarse las posiciones astrológicas, las posiciones zodiacales, las influencias que ejercen a lo largo del tiempo, o sea, cuando una fecha es coincidente y se genera lo que conocemos en el mundo cabalístico como las zonas del tiempo, que por eso es que celebramos las fiestas judías, porque conectamos con vórtices astrológicos y conectamos con la energía que se abrió en esa fecha concreta. Es decir, digamos a modo de repaso, cuando celebramos Pesaj, por ejemplo, realmente el 15 de Nisan estamos conectando de nuevo con la huella energética que se generó el día de Pesaj, o la noche en este caso, la noche de Pesaj, del primer Pesaj de la historia reconocido por la Torá. De la misma manera, en la vida humana, las personas van dejando huellas en sus zonas de tiempo. Entonces, por ejemplo, una persona que, vamos a poner un ejemplo, el 1 de junio de un año X, de un año cualquiera, tuvo un evento traumático, como puede ser un accidente, puede ser una ruptura sentimental, puede ser una gran pérdida económica, Hasbe Shalom, solamente lo estoy diciendo como algo pedagógico, lo más probable es que haya dejado una firma energética en el tiempo. Va a pasar un año completo y el próximo 1 de junio, dentro de un año, es muy probable, es muy posible que la persona vuelva a conectar, tal vez no con un evento tan traumático como ese accidente de hace un año o esa pérdida de hace un año, pero le va a volver a pasar algo. Va a volver a tener un gran disgusto o va a tener una pérdida menor, porque la persona durante esas épocas ya generó una firma energética en esa zona del tiempo. La idea, por supuesto, a través de la Torah, a través de la observancia de las misbot, es borrar esas zonas del tiempo negativas personales. No estoy hablando de las colectivas, estoy hablando de zonas del tiempo personales. Entonces, una persona que tuvo una gran pérdida en su pasado, tuvo un gran trauma en su pasado, tiene que ir año con año borrando la huella energética que quedó en su zona del tiempo. Estoy diciendo también con esto que cada uno de nosotros, aunque ocupe el mismo espacio, no está en la misma línea de tiempo. Y esto puede sonar o muy revolucionario o muy loco. Porque diríamos todos, no, todos estamos en el 1 de junio, volvamos a usar la fecha como ejemplo. Sí, pero no todos estamos en la misma línea de tiempo. Tal vez aparentemente sí, pero estamos en túneles de realidad diferentes. Por eso es que, aunque estemos compartiendo la misma zona del tiempo, no estamos en la misma línea. Y por eso, a algunas personas les va mejor, les va peor el 1 de junio. Para algunos el 1 de junio puede ser el mejor día de sus vidas. Para otros puede ser el peor. Para otros puede ser simplemente un día más dentro de una rutina gris en la que se ha convertido su existencia. Pero lo cierto es que cada uno vive su línea de tiempo muy diferente, la percibe muy diferente. Claro, también hay una razón dentro de la percepción del cerebro. Si me da el tiempo lo puedo explicar hoy, si no me organizaré y lo explicaré en una próxima sesión. Pero también el cerebro y la percepción de la realidad influyen mucho en cómo se juega el juego de las señales del cielo. La clase anterior hablábamos y pues me extendí un poco en el tema, por ejemplo, de las coincidencias que no son coincidencias, que no es azar, por ejemplo, que
vidas como la de el presidente Lincoln y el presidente Kennedy fueran tan parecidas y les sucedieran cosas tan similares. Eh, y lo que quise hacer es tratar de demostrar que eh, el tiempo y el espacio, si bien son relativos, pueden tener coincidencias que son ciertas. Y las coincidencias que son ciertas son debido a la posición astrológica, debido a las posiciones zodiacales y la influencia que ejercen en determinado momento de nuestra vida. Yo sé que para muchas personas que quieren escuchar las características de Aries o de Piscis o de Capricornio, esto puede sonar un poco confuso. Y yo a partir del audio anterior ya empecé a explicar un poco más Mazalot zodiacales. Sé que para algunas personas puede ser muy confuso, pero es necesario, si vamos a estudiar astrología de una forma más académica y robusta, tocar estos temas. Además que veo que este tipo de tema dentro del canal es bastante llamativo por la cantidad de vistas que genera. Pongamos otro ejemplo. Hubo un escritor hace más de 30 años llamado George Orwell. Muchas personas reconocerán este nombre. George Orwell elaboró una señal que fue un indicador del futuro con un libro portentoso llamado 1984. Y en este libro postulaba que para esa siniestra fecha la humanidad, del modo como la conocía él en 1943, habría dejado de existir, no en un holocausto universal, sino de un modo más sutil. Orwell escribía sobre la muerte sin el disparo de un solo tiro, un mundo poblado por gente que continuará viviendo, pero dado que habían dejado de pensar, era un mundo en el cual la conciencia individual y la libre determinación habían dejado de existir. Hay personas que pareciera que tienen una capacidad para, no llamemos ver el futuro porque pues eso suena más a personas estafadoras que utilizan la necesidad de la gente para hacer falsas predicciones. No, hablemos de personas que analizan el movimiento de la sociedad, analizan el movimiento de la tecnología y pueden vislumbrar qué va a pasar más adelante si la sociedad sigue por ese camino. Prácticamente eso era lo que hacían los profetas del Tanaj. Todos los grandes profetas que leemos en nuestra tradición judía, si ustedes lo piensan detenidamente, la función del profeta no era decirle a los individuos qué les iba a pasar. La función del profeta era decirle a la comunidad qué iba a pasar. O sea, el profeta era ese ser que tenía momentos de elevación espiritual y pues se puede llamar de Bekut, si lo podemos llamar así, o se le puede llamar un estado alterado de conciencia. Lograba salir del tiempo, de su percepción del tiempo. El profeta podía ver la realidad de lado a lado, podía ver pasado, presente y futuro. Hashem le permitía hacer eso por unos instantes al profeta. Y el profeta podía ver que venía como consecuencia a las acciones del pueblo judío. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Los profetas lo que hacían era anticiparse y advertir, como si tratásemos de hacer una película tipo Volver al Futuro, advertir al pueblo: si ustedes como pueblo siguen por ese camino, esto va a empezar a suceder, vienen consecuencias, vienen problemas. Los profetas en general nunca aparecían para dar buenas profecías, aparecían era para amonestar al pueblo, para amonestarlo por su mal comportamiento. Yo no estoy diciendo que Orwell fuera un profeta, ni muchísimo menos. No está él, evidentemente, ni nadie está en esa categoría. Y aclaro, aprovecho este comentario para decir que hoy en día no hay un solo ser humano con la capacidad de ser profeta. Nadie puede decir hoy en día: Dios me habló y me dijo esto. ¿Por qué? Porque la humanidad
ha descendido de nivel espiritual. No estamos ni de cerca a la época de nuestros ancestros, en la cual la comunicación espiritual era mucho más clara. Y hoy en día hago esta aclaración porque mucha gente inescrupulosa se le ocurrió un día abrir un garaje, colocar unas sillas y empezar a hablar de Dios y se volvieron líderes, pastores o lo que sea. Y ha habido tal descaro en este proceso de formación empírica religiosa que hay gente que dice profecías o que ay venga hoy en la comunidad o hoy en la congregación vamos a hacer sesión de profecía y aparece cualquier hijo de vecino diciendo disque profecías. Eso no existe, no se dejen engañar. No se dejen engañar que detrás de eso lo que hay es toda una industria, todo un negocio, porque como lo he dicho en otros audios, lamentablemente han hecho de la relación con Dios en una gran medida es un negocio. Entonces, mucho cuidado. Estoy colocando el ejemplo de Orwell, es porque en su futuro visionario, las actividades de toda la humanidad serían configuradas y dirigidas por los científicos, a través de la manipulación y de la política del gobierno descrita por el tema El Gran Hermano. Esa frasecita del Gran Hermano la hizo Orwell en los años 40. El Gran Hermano te protege. Yo no sé si a ustedes les suene o les parezca coincidente con lo que pasa con la sociedad y de hecho este libro 1984 merecería de toda nuestra atención y de todo nuestro estudio. Orwell fue increíblemente ingenioso al formular este silencioso holocausto, pero no tuvo que inventar mucho al respecto. No tuvo que mirar más allá del desarrollo de la nueva era de la física para ver su terrible cuento y a sus sombrías profecías cobrar vida. El individuo parecía ir perdiendo paulatinamente el control de sí mismo y de su entorno. La ciencia, la cual parecía anteriormente haber dado a la humanidad soluciones totales, de hecho, la ciencia de repente hablaba en términos de incertidumbre y hoy la humanidad continúa entrando con dificultad de un modo impredecible dentro de un ámbito de indeterminismo. O sea, quiere decir esto que entre más pareciera que tenemos avances en ciencia, en tecnología, en conocimiento, parece que la sociedad va más en decadencia que en progreso real. La sociedad va más hacia perder la capacidad de análisis, perder la capacidad de determinismo, perder el criterio propio y seguir pues los movimientos de las masas. Hoy vemos una sociedad que, por más de que tiene la tecnología más avanzada en toda su historia, los jóvenes, en lugar de querer ser médicos, abogados, ingenieros, quieren ser tiktokers, youtubers, gente pues que no tiene mayor utilidad en la sociedad que exhibirse a nivel de ego, exhibir sus cuerpos y hacer todo tipo de comportamientos irracionales, todo con tal de ganar vistas, todo con tal de ganar seguidores, todo con tal de transformar la estupidez humana en dinero. En eso estamos. Entonces vemos hoy una generación que su mayor sueño es tener seguidores sin mayor fundamento, sin aportarle nada a la humanidad. Unos cuantos científicos en la actualidad insisten que cambiar esa conducta programada es vital para nuestra supervivencia y que incluso llegan a recomendar la ingeniería genética como medio efectivo para lograrlo. Cada vez más mujeres se dirigen a bancos de espermas en la espera de ser inseminadas con la semilla de algún ganador del premio Nobel, con la esperanza de que el hijo que conciban esté superdotado intelectualmente. Si algún día aprendemos a incrementar la inteligencia o a adquirir longevidad, o garantizamos otros atributos que proporcionen alguna ventaja competitiva por medio de la ingeniería genética, no faltarán clientes en la lista de espera para recibirlos. Pero por el lado negativo,
Aquellos que rechacen la nueva tecnología tal vez encuentren a sus hijos condenados a un estatus subhumano, quienes tendrán que soportar el eco de la cruel marca, lo que llaman la marca de la bestia. De toda esa tecnología automatizada, robotizada, podría surgir un futuro portador de una subclase de humanos con un estatus tan bajo que podría parecer inferior al de las máquinas. Podría ser que al desarrollar las máquinas su propia inteligencia o una inteligencia artificial, la gente se convierta simplemente en otra forma de vida inferior. ¿Qué estamos viendo en la sociedad hoy en día? Que aparecen inteligencias artificiales que están efectivamente reemplazando al ser humano, que están reemplazando la capacidad laboral del ser humano. Pero esto también es respuesta a ¿qué? No solamente al avance científico, es respuesta a que el ser humano cada vez es menos comprometido con el trabajo, cada vez es menos comprometido con sus labores. Personalmente yo he tenido la oportunidad de conocer empresarios que han estado a punto de cerrar sus empresas, no porque les vaya mal con las ventas, no porque tengan malos los números. La crisis es que no hay gente que quiera trabajar. La gente está más ocupada en querer derechos que en tener deberes. Y muchas veces dicen, no, a mí me toca preguntarle al empleado qué es lo que quiere, porque estamos en la sociedad del capricho, en que la empresa se tiene que adaptar al empleado y no el empleado a la empresa. Y todo esto está conjugado con lo que de alguna manera Orwell, no con estas palabras evidentemente, pero la decadencia humana, la automatización y tener a la humanidad dormida, y sobre todo dormida espiritualmente, la pudo vislumbrar en este libro. Lo que parece surgir de todo esto es la incapacidad del hombre por avanzar con la misma rapidez que la tecnología que él mismo está creando. Avanza la tecnología, pero el ser humano no avanza. Se nos dice que nuestras facultades lógicas surgen solo después de los hechos. Las cosas suceden mucho antes de que sean racionalmente entendidas. Si el progreso y el desarrollo parecen indicar la incapacidad de la humanidad por controlar su propio destino, entonces el libre albedrío desaparece y el determinismo cósmico podría bien llegar a ser parte de nuestro universo habitado. Importa muy poco si la entidad determinante es la ciencia, el gobierno o el cosmos. El humano promedio tendrá muy poca, si es que tiene alguna, participación en el manejo de sus asuntos cotidianos. Es casi como si la tecnología fuera solo otra forma de vida extraterrestre que dirige y dicta el destino humano. Aunque yo aclaro, hago una nota, yo no soy un hombre anti tecnología, no estoy en contra de la tecnología. Gracias a la tecnología también existen espacios como este canal y la Torah puede llegar a cruzar fronteras más allá de mi lugar de nacimiento. Pero el tema es el uso de la tecnología y si el ser humano progresa al mismo ritmo que progresan los nuevos celulares o los nuevos sistemas de información, etc. Sin embargo, un punto debe mencionarse a favor de la influencia cósmica. De las tres fuerzas mencionadas, no puede ser la única acusada por los aspectos deshumanizantes y mecanicistas que la ciencia o el gobierno inevitablemente aportan dentro de la ecuación, mientras que potencialmente el efecto cósmico es más desastroso, es, sin embargo, de una naturaleza sutil. En la actualidad, los seres humanos son vistos como poco más que máquinas atrapadas involuntariamente en un universo extremadamente mecanicista. El futuro, nosotros sentimos, está ahí esperando como un gran tren de engranajes que solo espera que nosotros nos enganchemos y lo hagamos girar hacia conclusiones de antemano determinadas. Sin embargo, si este fuera el caso, ¿de verdad somos incapaces de cambiarlo? ¿O es que la nueva física, con su principio cuántico de incertidumbre, nos jala el tapete y enfatiza que el libre albedrío dota al individuo de un papel preponderante dentro de la naturaleza de la realidad física? ¿Cómo podemos reconciliar la incertidumbre cuántica con las influencias astrales o cósmicas predeterminadas?
Si todas las cosas están predeterminadas, nos encontramos en un cauce de acción que ya ha sido decidido desde antes de nuestra existencia. El concepto de la inteligencia cósmica parece excluir nuestra participación en el proyecto cósmico, mientras que el principio cuántico disminuye el determinismo cósmico en la medida en que el observador es también participante. Entonces, antes de entrar a aclarar cabalísticamente esto y cómo la posición del determinismo se concibe por la Kabbalah, y vamos a estudiar Zohar, por mi experiencia dentro del campo de la astrología de ya más de 25 años, he podido determinar que mucha de la humanidad no le encuentra sentido a su vida. Simplemente viven porque toca vivir. Un día tras otro, a lo largo de toda una existencia. Y muchas veces, para muchas personas, conocer su carta astral es ver más allá de una vida gris y es encontrarle sentido a su propia vida. Es salir de la vida mecánica, de la vida tecnológica, de la vida gris y monótona, y la persona puede encontrar que su vida tiene sentido a través de lo que revela su masal. Y lo segundo, que el masal o la carta astral no determina la vida de la persona, no determina si la persona va a ser o va a tener, si va a ser de buena suerte, de mala suerte, si va a tener pareja, no va a tener pareja. La carta astral funciona como lo que para los piratas era el mapa del tesoro. Un pirata sin mapa no puede llegar al tesoro. Lo más valioso para todo hombre de alta mar de la antigüedad era tener el mapa de los tesoros que escondían otros piratas y poder llegar y encontrar el tesoro. De la misma forma funciona la carta astral. Es el mapa que te va a llevar al tesoro. Pero no es que la persona sin hacer nada va a obtener todo. La persona tiene que tomar su mapa y salir a buscar el tesoro que hay detrás de su vida, detrás de su existencia. Entonces las decisiones de la persona importan mucho. Una de las cosas que una carta astral puede ayudar a hacer es a refinar las decisiones, a que la persona aprenda a tomar mejores decisiones y no que la persona simplemente, como decimos en mi país, al pinochazo, tome decisiones y a ver si le fue bien, si le fue mal. Metámonos entonces en el Zohar. ¿Por qué? Pregunta el Zohar. ¿Existen hombres justos que están físicamente destrozados mientras que hay muchos hombres malos que están sanos y vigorosos? Esta es una pregunta que hace el Zohar. Una explicación es que los últimos nacieron de padres justos, mientras que los primeros, a pesar de ser justos, no nacieron de padres justos. Los hechos señalan, sin embargo, estar en contra de esta, dado que vemos muchos hombres justos que son hijos de padres justos, los cuales, sin embargo, viven afligidos por enfermedades corporales y padecen a lo largo de toda su vida. Aquí existe un profundo misterio, porque todos los caminos de Hashem se basan en la verdad y la justicia. He encontrado dos doctrinas místicas en conexión a este versículo, cada una de la cual apoya a la otra en el libro de los antiguos sabios. En esencia, esto es lo que proclaman. Vamos a ver qué dice aquí. Existe un periodo cuando la luna se encuentra en un estado imperfecto y es juzgada por disposición divina, y el sol se oculta ante ella. Es la luna la que en todas las épocas y estaciones libera a las almas para entrar en los hijos de los hombres, habiéndolas previamente reunido con este propósito. Hay almas liberadas durante ese periodo en que la luna está bajo sentencia. En forma más específica, cuando comienza a descender del 15º día del mes lunar. Cada persona nacida en ese momento particular siempre será víctima de la degradación, de la pobreza y del castigo, aunque sea o no pecadora o justa. Esas almas que la luna envía cuando ella está en grado ascendente hacia la plenitud y los flujos de los perennes juegos de corrientes la bañan, están destinados a disfrutar de abundancia, de todas las cosas buenas, riquezas, hijos y salud corporal,
todo debido al masal que fluyó y se unió a ese grado para poder ser perfeccionado y bendito por él. Entonces, vemos que todas las cosas dependen de la influencia del masal astral, por la sentencia de que los hijos, la vida y los años de vida no dependen de los méritos del hombre, sino de su influencia astral, del masal. Por lo tanto, aquellos que están dolorosamente afligidos en este mundo, a pesar de ser verdaderos justos, sufren la mala fortuna de sus almas. Lo que aprendemos del anterior Zohar es que las constelaciones presentan fuerzas constantes en el universo y los planetas presentan fuerzas cambiantes. De nuevo, las constelaciones son fuerzas de energía constante y los planetas son fuerza de energía cambiante. Las fuerzas de las constelaciones casi pueden ser visualizadas en términos físicos como portadoras de la fuerza moduladas por el juego de las influencias planetarias, las cuales se ejercen sobre la renovación y el nacimiento de las almas. Sobre todo, principalmente, antes de continuar la lectura, uno como astrólogo, cuando tiene al frente una carta astral, tiene que prestarle mucha atención principalmente a dos planetas que son el Sol y la Luna, porque el Sol representa el mayor brillo de la persona, lo positivo que tiene la persona en cuanto a lo que expresa, donde va a tener su mayor verajá, su mayor bendición. Y la luna representa los sentimientos ocultos, lo que la persona oculta, lo que la persona tiene muy adentro de su corazón. Y a veces es tal la situación de uno como astrólogo mirando una carta astral que muchas veces pesa más la posición de la luna que la del sol. Muchas veces es más importante estudiar la luna en una carta astral que el mismo sol. Evidentemente, el criterio cabalístico es para... Aquí el Zohar lo dice, pues es un libro muy antiguo, evidentemente el Zohar dice, simplemente una persona que nació con una luna, nació en luna menguante o en luna nueva, va a tener dificultades. Pero una persona que nace en luna creciente o en luna llena va a tener bendiciones. Evidentemente, hoy en día la idea es cómo el astrólogo trabaja con el consultante, en este caso con bases cabalísticas, para estar por encima de las influencias lunares. O sea, que no es decir, como una persona nació en luna menguante, entonces va a ser de malas toda la vida. Ya lo dije en un momento. La astrología cabalística no está para determinar si una persona va a ser de buena suerte o de mala suerte. Eso está fuera de esta discusión. Otra indicación del eslabón que existe entre la astrología y la ciencia aparece en el Zohar cuando se mencionan los eclipses. En este caso, el Zohar se refiere a un eclipse lunar. Si ocurre en los primeros 15 días del mes en su ascendente, el Zohar dice, porque la luna es un compuesto del bien y el mal. Refleja los destinos tanto de Israel como de Ismael. Cuando la luna es eclipsada en el momento en que está ascendiendo hasta estar llena, es un signo malo para Israel. Sin embargo, cuando la luna es eclipsada al descender, es un mal augurio para Ismael. Esto demuestra claramente la influencia astral de la luna. En otras palabras, los cabalistas dicen que los eclipses de sol son beneficiosos para el pueblo de Israel y no son tan beneficiosos para el resto de las naciones. Los eclipses lunares es todo lo contrario. Un eclipse lunar es malo para el pueblo de Israel y bueno para las demás naciones. Tenemos otra demostración adicional del mismo eslabón entre las influencias astrales y la cotidianeidad de la vida en el mismo Zohar, cuando dice: y Dios hizo dos grandes astros, hablando del sol y la luna. El Zohar luego explica esta afirmación. La palabra hizo significa la debida expansión y establecimiento de la totalidad. Las palabras dos grandes astros muestran que en un principio fueron asociados como iguales, o sea que el sol y la luna tenían exactamente la misma magnitud. Estas estuvieron investidas de mayor dignidad y estaban puestas a la cabeza, porque se derivan de lo alto y ascienden para beneficio del mundo,
y para la preservación de los mundos. De igual modo, los dos astros ascienden juntos con la misma dignidad. La luna, sin embargo, no se sentía a gusto con el sol, y de hecho cada uno se sentía mortificado por el otro. Entonces aquí el Zohar nos va a dar una historia astrológica. La luna dijo: ¿dónde apacientas el rebaño? El sol dijo: ¿dónde lo llevas a descansar al mediodía? ¿Cómo puede una pequeña vela brillar al mediodía? Hashem dijo entonces a la luna: ve y disminúyete. Ella se sintió humillada y dijo: ¿por qué debo ser como la que se oculta tras un velo? Queriendo decir con esto disminuirse. Entonces Hashem le dijo: sigue tu camino tras las huellas del rebaño. Entonces ella se disminuyó hasta ser la cabeza de los rangos inferiores. Desde entonces ya no ha tenido luz propia, pero deriva su luz del sol. En un principio, sol y luna eran iguales. Después ella, la luna, se disminuyó entre todos sus propios rangos, aun cuando ella es la que está a la cabeza. Es importante en este momento citar el reconocimiento de la astrología en el Talmud. Entonces, también la Gemara tiene que opinar sobre el tema astrológico. Rabbi Shimon ben Pasi señaló una contradicción en varios versículos bíblicos. Un versículo decía: y el Señor hizo dos grandes astros. E inmediatamente continúa el verso diciendo: la luz mayor y la luz menor. Cualquier persona que tenga una Biblia y lea el libro de Génesis se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Hashem hizo dos grandes astros. Primero dice que son grandes, y luego el siguiente versículo dice: la luz mayor, la luz menor. La luna le dijo al Creador: ¿es posible que dos reyes usen una sola corona? ¿Podemos yo y el sol gobernar juntos este vasto universo? Y Hashem respondió: ve y empequeñécete. Pero Señor del universo, exclamó la luna, porque he sugerido aquello que es propio, ¿entonces tengo que empequeñecerme? A lo que respondió Hashem: vete y tú gobernarás durante el día y durante la noche. Pero, ¿cuál es el valor de esto?, gimió la luna. ¿De qué sirve una lámpara a plena luz del día? Hashem le respondió: anda, la nación de Israel reconocerá por ti los días y las noches. Pero es imposible, respondió la luna, prescindir del sol para el reconocimiento de las estaciones, como está dicho, y que sirvan de señales para las estaciones y para los días y los años. Y Hashem continuó diciendo: vete, los justos serán nombrados a partir de ti, dado que te has empequeñecido, los justos serán llamados pequeños. Una metáfora también de lo que es el orgullo. O sea, aquí esta historia del sol y la luna y una disputa inútil de la luna por orgullo, porque es lo que nos está diciendo. Si analizáramos este relato de una forma más ética, diríamos que la luna pecó de orgullosa, de querer ser más que el sol. Y aquel que es orgulloso y quiere ser más que los demás termina siendo empequeñecido. Y también eso es lo que pasa en la vida. El que quiere siempre ser soberbio, arrogante, prepotente, al final es el que termina siendo humillado y es llamado pequeño. Por ejemplo, en la Torah encontramos a Jacob, el pequeño, Samuel, el pequeño, y otros. Al ver que no se consolaba el Eterno, el Señor dijo: traigan una expiación para mí por haber empequeñecido a la luna. Esta hermosa e intrigante confrontación entre la luna y Hashem es la base de una increíble conclusión zohárica. Aquí se encuentra el secreto cabalístico de por qué empleamos el sistema lunisolar para el calendario. Yo no sé si ustedes lo sabían, ahora lo van a saber. El calendario gregoriano, que es el que todo el mundo utiliza en Occidente, es un calendario solar. El calendario que utilizan los pueblos árabes y algunas comunidades indígenas, ese calendario es lunar. El calendario judío es lunisolar. Por eso mide con más precisión las zonas del tiempo donde hay aperturas astrológicas.
Entonces, ya tenemos claro, el sistema para medir el tiempo en el mundo judío es lunisolar, para calcular los años, y va en oposición al sistema solar, que es la base del calendario occidental contemporáneo. Dice una cita: y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre. Esto lo encontramos en la parasha Lech Lecha de la Torá. Este mandamiento, según el Zohar, dijo a Abraham que salga de la casa de la luna, la casa de Saturno y la casa de Marte. O sea, el Zohar aquí decodifica la Torá diciendo que cuando Hashem le dice a Abraham tres cosas: vete de tu tierra, 1, vete de tu patria, 2, y vete de la casa de tu padre, 3, el secreto que hay detrás es: Abraham tenía que salir de la casa de la luna, la de Saturno y la de Marte, puesto que cuando gobiernan las casas de Marte, de Saturno y de la luna, se dice que nunca se deben iniciar ninguna nueva empresa en el segundo día de la semana, que es el lunes, o el cuarto día de la semana, que es el miércoles. Esto, según el Zohar, se debe a que Marte tiene el calor y enrojecimiento del sol. Kafakela, que es lo que nosotros conocemos o lo que Occidente conoce como el purgatorio, pero se llama Kafakela, fue creado y establecido en el segundo día de la creación. La influencia astrológica de Marte en este día es particular, por lo tanto es extremadamente negativa. La fuente de energía que produjo el purgatorio consistía de una cualidad negativa. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase que es muy cabalística que dice: el martes ni te cases ni te embarques. Viene de acá, es una frase cabalística. Ahora, la luna consiste tanto de bien como de mal, porque cuando está llena se considera buena, pero cuando se encuentra en su etapa descendiente no se considera buena. Por eso algunos cabalistas dicen que uno tiene que saber cuándo es Rosh Hodesh, porque los primeros 15 días del mes se le consideran de una influencia más positiva y los últimos días del mes, los últimos 15, se consideran no tan positivas. Voy a continuar. Como resultado, como influencia astral, brillará negativamente en el cuarto día, porque en el cuarto día la luna redujo el campo de energía con el que se fue originalmente creada. Como consecuencia, la luna se dio a conocer como empobrecida, y en la época que desciende, las energías negativas impregnan el universo. De todos los versos de la Torá, estos pasajes en particular del Talmud y del Zohar contienen muchas de las ideas de la astrología cabalística. Es por mucho el concepto más profundo, más antiguo y más ampliamente sostenido de la Kabbalah. Estos dos pasajes revelan todo el sistema de la astrología. A partir de ellos podemos aprender la esencia misma de la astrología, de nuestro universo y de las influencias astrales que envuelven completamente y en ocasiones desafortunadamente el destino de algunos hombres. Las implicaciones de estos pasajes son profundas y extensas. Exigen de un tremendo cambio en nuestras teorías actuales sobre la astronomía y sobre los conceptos de todo el espectro de la astrología. Y si ustedes recuerdan, días antes, más aún, 15 días antes de Pesaj, del primer Pesaj del pueblo hebreo en Egipto, del año 1, antes de Pesaj, Hashem lo que le dio al pueblo fue su calendario. O sea, la orden de Hashem para que este pueblo fuera libre de Egipto es que aprendiera a medir el tiempo. Ellos eran esclavos en Egipto porque no sabían medir el tiempo. Hay incluso en el Talmud, en Berajot, hay una discusión bastante interesante sobre esto, porque la apertura cósmica que se necesitaba para que el faraón pudiera atrapar para siempre a los judíos en Egipto era a la medianoche. O sea, él tenía que hacer algo a la medianoche para poder atrapar a los hebreos por siempre. Y el único que supo en la historia de la Gemara determinar la hora exacta de la medianoche fue Moshe. Y fue porque Moshe supo determinar exactamente la medianoche que el pueblo hebreo pudo liberarse de Egipto.
Lo que surge del anterior Zohar y de la Gemara, del Tratado de Julín en la concepción, es la concepción del astrólogo hebreo con respecto a las influencias astrales de los planetas y de las constelaciones, las cuales difiere enormemente de la de los astrólogos contemporáneos. La astrología del signo solar es lo único que la mayoría de la gente considera que debe saberse sobre astrología. O sea, el que sabe que porque cumplió años el 10 de octubre es Libra, o porque cumple años el 18 de abril es Aries, o porque cumple años el 10 de noviembre es Escorpión. Pero esto es mucho más complejo. Un cabalista podrá decirnos que esto dista mucho del conocimiento astrológico profundo, en la medida que las influencias astrales cósmicas externas son solo las manifestaciones y las expresiones físicas de fuerzas multicambiantes y de las interacciones resultantes de las relaciones entre ellas. Esto es sobre y por encima de la imperiosa necesidad de conocer el campo de energía cósmica subatómica interna de cada uno de los cuerpos celestes que participan en esta bella y maravillosa producción cósmica. Existe otro punto que se enfatiza en forma repetida, el cual se les continúa escapando a muchos que buscan esquemas de energía profunda al observar el universo. Desde el punto de vista cabalístico, los esquemas o patrones conductuales de los cuerpos celestes son simples reflejos de alguna inteligencia cósmica interna que impulsa al cuerpo celeste particular a comportarse y a moverse dentro de su trayecto peculiar. Entonces, cuando preguntamos por qué existe el día y la noche, o por qué existen 365 días en el año, la respuesta convencional es que la Tierra tiene dos movimientos principales, rotación y traslación. Rota sobre su eje creando el día y la noche, al hacer que el Sol aparezca para moverse de oriente a occidente. Y la traslación, un circuito cerrado alrededor del Sol en 365 días. La pregunta cabalística, sin embargo, no va dirigida hacia la manifestación física, ni de la rotación, ni de la traslación. El cabalista pregunta, ¿cuál es la fuerza de inteligencia cósmica particular que crea esta expresión física particular? ¿Y cuál es su interrelación con el Sol? ¿Por qué tiene que haber noche y día? ¿Por qué existe una fuerza gravitacional para asegurar el trayecto de la Tierra alrededor del Sol en una duración de 365 días? ¿Por qué cada temporada dura aproximadamente 91 días? O sea, por temporada me refiero a estaciones. El lector del material cabalístico debe comenzar a formular dichas preguntas, pero el pensar de ese modo requiere de un nuevo proceso y nos obliga a hacer una serie de reconsideraciones. Esta nueva era de la física requiere de un enfoque completamente nuevo, revolucionario, sobre el cual contemplamos el universo. Voy a dejar la explicación teórica de este audio. Vamos a parar acá un momento y voy a continuar el audio con los 4 elementos de la astrología. Hablemos de los signos zodiacales. Cada signo zodiacal se asocia con uno de los 4 elementos, sea fuego, tierra, aire o agua. A pesar de que todo en el mundo está creado por los 4 elementos, hay quienes poseen un poco más de algún elemento que otro. Por ejemplo, vamos a ver el reino de los peces. Los peces dependen más del agua que del fuego, la tierra y el aire. En cambio, las aves necesitan más del aire y menos de la tierra, y el agua y el fuego. Por otro lado, las personas y los animales vivimos en la tierra, a pesar de que en ocasiones volamos en aviones o nos sumergimos en las profundidades del mar. Obviamente, en cada persona puede encontrarse un poco de cada uno de los elementos en su actitud, virtudes o temperamento. No obstante, cada uno de los elementos se destaca mucho más en las personas que nacieron en las épocas en que rige ese componente. Hemos hablado de zonas del tiempo, entonces, hay zonas del tiempo para el elemento fuego, hay zonas del tiempo para el elemento tierra, hay zonas del tiempo para el elemento aire y para el elemento agua. Signos de fuego se asocian con la fuerza, la pasión y la energía.
Aries, Leo y Sagitario. Signos de tierra. Se asocian con la sensación, la estabilidad y la utilidad. Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de aire se asocian con los cambios, el pensamiento y la comunicación. Géminis, Libra y Acuario. Y los signos de agua, que se asocian con la intuición, el arte y los sentimientos. Cáncer, Escorpión y Piscis. Signos de fuego. Características generales. Aries, Leo y Sagitario. Quienes se rigen bajo este elemento sienten mucha emoción, orgullo y valentía en todo lo que hacen. Pueden decidir rápidamente y son muy dados a dar órdenes, a ser mandones, por lo que son buenos para gobernar. Son dinámicos, impulsivos, activos y optimistas. Les gusta mucho la acción y la aventura. Tienen mucha seguridad en sí mismos y les gusta arriesgarse. Los signos de fuego son independientes y enérgicos y tienen el poder de convencimiento a los demás. Son bastante apasionados en lo que hacen. Eso en las características generales. Ahora, aspectos negativos de los signos de fuego. Pueden haber, si están mal encaminados, son gente que a veces es presumida, intolerante, se enoja por cualquier cosa, son ruidosos, escandalosos, les fascina ser el centro de la atención, son posesivos, quieren todo y lo quieren ya. No tienen paciencia. No siempre son muy prácticos y les cuesta trabajo acoplarse a la rutina o a algún método repetitivo, recurrente y estructurado. Hay que reconocer que sin ellos no habría acción y movimiento en el mundo. Las cosas grandes en la vida se han generado por el movimiento de los signos de fuego. Signos de aire. Características generales. Son buenos lectores y les gusta pensar. Son sociables, extrovertidos, abiertos, son muy comunicativos. Los signos de aire buscan la verdad. Son curiosos y por lo general tienen buen sentido del humor. Géminis, Libra y Acuario son los signos de aire. Veamos sus aspectos negativos. Muchas veces no ponen atención a las cosas, se dispersan. Por querer hacer de todo, al final no hacen nada en concreto. Por lo tanto, suelen ser despistados y olvidadizos. Muchas veces indecisos, les cuesta tomar decisiones. Tienen muchas ideas, pero no son profundos en sus ideas. Y muchos de los signos de aire les gusta el chisme y son algo indiferentes respecto a asuntos prácticos de la vida. Signos de agua. Características generales: Cáncer, Escorpión y Piscis. Son los más sentimentales de todos. Son sensibles, intuitivos, son los más religiosos, los más piadosos. No les gusta que los presionen ni tampoco presionar a los demás. Se adaptan bien a otros ambientes y a otras situaciones. De hecho, se adaptan bien en casi todos lados, por lo que no sienten miedo al cambio. Buscan tener buenos amigos. Gracias a su sensibilidad y calidez sentimental, pueden ser buenos escuchando a la gente, tienen muy buena empatía, pueden ser buenos psicólogos o psiquiatras. Están abiertos a escuchar las críticas y los comentarios de otras personas. Aspectos negativos. Muchas veces los signos de agua tienen problemas de autoestima, falta de autoestima. Muchas veces son muy sensibles y al punto tal que se vuelven susceptibles, o sea, débiles en sentimientos. No cuentan sus secretos. Pueden llegar a ser bastante penosos y por tanto tienden a engañar, a mentir o a ocultar. Se ponen mucho a la defensiva, se consienten demasiado y muchas veces los dominan sus miedos. Y finalmente los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Características generales. Son prácticos, centrados, estables, muy materialistas, muy dados al mundo material. Están convencidos de sus asuntos y son buenos convencedores. Los signos de tierra son constantes, persistentes y trabajadores. En consecuencia, cumplidores, pues para ellos una promesa es una promesa y no la van a quebrantar, aunque descubran que se han equivocado. Son confiables, idealistas, aunque tercos, jamás se rinden. Aspectos negativos de los signos de tierra.
Son tercos, son duros de criterio, son muy cuadriculados. No les gustan los cambios ni los riesgos. Llegan a ser a veces muy materialistas. Les es difícil separarse de lo que es suyo. O sea, se apegan mucho a sus posesiones. No tiran nada, o sea, son los típicos acumuladores. Guardan y guardan cosas y nunca botan nada. Su lado débil, el de los signos de tierra, es ese, el apego a lo material y también el escepticismo. Con esto terminamos esta sesión de astrología judía. Si ustedes se están dando cuenta, queridos escuchas, a partir de ahora voy a empezar a hablar ya de aspectos astrológicos al final de los audios. O sea que vamos a empezar a hablar de los 12 signos, los 12 mazalot del zodiaco. Con lo cual, ya en el próximo audio empezaremos con Aries. Les agradezco a todas las personas que lograron llegar hasta aquí, que pudieron escuchar el audio, que espero les haya gustado y haya incrementado el conocimiento en el tema de la astrología. Que Hashem los bendiga con bendiciones del mundo superior y con bendiciones de este mundo en Refuah Shelema, Parnasa, Atzelaha, Briyut, Shalom Bait, y con la ayuda del cielo, con el permiso de Hashem, nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Shalom, shalom para todos.